Lunes de Pascua, abril de 1916. Un pequeño grupo de rebeldes armados se reúne en Dublín con el propósito de liberar Irlanda. El Reino Unido libra una cruenta guerra contra Alemania. Su ejército de millones de hombres, que incluye a 200.000 irlandeses, ve morir a sus soldados en el campo de batalla a una escala jamás imaginada. El alzamiento en Dublín está condenado al fracaso. El Reino Unido despliega 30.000 soldados para reprimir al grupo de 2.000 rebeldes y bombardea la ciudad con artillería pesada. Tras luchar durante 6 días, su líder, Padraig Pearse, claudica ante los británicos. El humo se disipa, dejando al descubierto la atroz tragedia humana. 65 rebeldes y 140 soldados han muerto en los duros enfrentamientos. La población civil ha sido la más perjudicada. El número de víctimas mortales, entre hombres, mujeres y niños, roza los 300. El domingo, una enfermera vino corriendo a avisarnos de que los militares estaban sacando los cuerpos del hospital de la calle Hollis, metiéndolos en un camión y llevándolos al cementerio de Glasnevin. Habían cavado una zanja y allí echaron todos los cuerpos, que sumaban casi un centenar. Y se limitaron a cubrirlos. Mi padre fue enterrado con su propia ropa. El alzamiento ha terminado, pero la revolución no ha hecho más que empezar. 1916, tercer episodio, cuando el mito y la historia van de la mano. La primera secuela del alzamiento es la total devastación de Dublín. Un desastre cuya relevancia nadie debería subestimar. Es la primera ciudad del Reino Unido destruida a tal escala. Es urbana, es moderna, es una gran ciudad que ha sido reducida a escombros. El fin del alzamiento constituyó una gran decepción para muchos de los voluntarios y para sus líderes. Cuando fueron agrupados, tras la rendición, sufrieron humillaciones y algún acto esporádico de crueldad. Estuvimos encerrados toda la noche bajo la supervisión del capitán Lee Wilson, y Tom Clark, Willie Pearse y algunos otros fueron desnudados y maltratados. Luego algunos oficiales apuntaron nombres y direcciones, y ocurrió un incidente curioso. Un oficial que nos había interrogado a mí y a otro compañero se dirigió a otro de los nuestros, lo miró, anotó algo en su cuaderno y continuó su camino. Cuando le preguntamos si el oficial le conocía, él contestó: «Es mi hermano». Los rebeldes marchan a pie por las calles humeantes, conducidos por sus captores en dirección al cuartel de Richmond. Durante el traslado presenciamos todo tipo de actitudes hostiles. Algunas mujeres nos insultaban mientras decían a los soldados: «Disparad a estos canallas». Tuvimos la suerte de ir escoltados por 4 hileras de soldados británicos, así que puedo afirmar con rotundidad que el alzamiento de Dublín no fue muy popular en 1916. La palabra caballerosidad se ha utilizado a menudo para describir la conducta mostrada en los combates, algo que nadie podría defender de forma contundente. Y más teniendo en cuenta que aquella Semana Santa de 1916 murieron más de 40 niños. Niños que no pidieron morir por Irlanda. La Irlanda nacionalista oficial manifestó su total desaprobación y no solo expresó su condena a lo que consideraba una traición y una irresponsabilidad, sino que reclamó las penas más severas para los cabecillas.
Si aquello hubiera ocurrido a mediados del siglo XIX, casi todos habrían sido deportados a Australia o Tasmania, con la prohibición de regresar hasta pasados 6 u 8 años. Pero como estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial, no fueron tratados como prisioneros, sino como desertores del ejército destacado en el frente occidental. Y el destino de los traidores era la ejecución inmediata. El primer ministro británico conoce de primera mano los horrores del conflicto. El primogénito de Asquith, su hijo más brillante, Raymond, ha muerto en la Gran Guerra. Muchos de los ministros de su gabinete también han perdido hijos por el mismo motivo. Así que, ¿qué puede significar la ejecución de unos cuantos líderes irlandeses en 1916, cuando miles de personas mueren cada día? Y eso es lo que endurece la reacción británica al alzamiento de 1916 y nubla su perspicacia política. El recién nombrado gobernador militar de Irlanda, el general británico Sir John Maxwell, no parece dispuesto a mostrar piedad. Maxwell agrupa a la milicia de los voluntarios irlandeses y del ejército ciudadano irlandés y los envía a campos de prisioneros en Gran Bretaña. Los líderes serán juzgados en un consejo de guerra, cuyo veredicto de culpabilidad traerá aparejada la pena de muerte. Los primeros procesados son Padraig Pearse, Tom Clark y Thomas MacDonagh. Los tres son condenados a morir ante un pelotón de fusilamiento. En la célebre cárcel dublinesa de Kilmainham son informados de que serán ejecutados al amanecer. Los reos podrán recibir una última visita, pero ni la familia de Pearse ni la de MacDonagh reciben la noticia a tiempo. El padre Aloysius, un sacerdote capuchino, comparte sus últimos momentos. La celda estaba iluminada por una vela colocada en la pared, y apenas había luz para leer el ritual. Pero cuando Pearse y MacDonagh se incorporaron para recibir a Dios, la luz pareció rodearles. Ambos me aseguraron que eran felices y mostraron la más edificante disposición ante la muerte. El último deseo de Pearse fue que su madre recibiera la carta que acababa de escribir. Mi amadísima madre, esperaba volver a verte, pero al final no ha sido posible. Acabo de recibir la Santa Comunión, y solo el gran dolor que siento por separarme de ti empaña mi felicidad. Esta es la muerte que habría pedido a Dios si me hubiera permitido elegir, la de un soldado que lucha por la libertad. Adiós, mi queridísima madre. Pearse imaginó las ejecuciones como un arma, como una gran arma de la rebelión. Sí, nos matarán, pero nuestra fama perdurará, debió pensar. Una ejecución significa drama, mientras que si fuéramos encontrados muertos en una trinchera o entre los escombros, la gente diría, esos son Pearse, Clark y Connolly, miradlos. Al final murieron como perros. Su intención era tratar de exprimir aquel momento para que tuviera el máximo impacto entre aquellos que seguirían sus pasos. Aquella misma noche, en una celda cercana, MacDonagh escribe una nota para su hijo. Don, mi querido hijo, recuérdame con amor y conserva mi esperanza. Sé que entenderás que he hecho algo extraordinario por Irlanda, dar el primer paso hacia nuestra libertad. Dios te bendiga, hijo mío. Solo la esposa de Tom Clark, Kathleen, prisionera en el castillo de Dublín, llega a tiempo para verlo. Nos dieron alrededor de 1 hora, pero no hablamos de nosotros, de nuestra vida anterior. Hablamos del futuro. Del futuro del país. Él me dijo,
Todos los que nos vamos esta noche hemos salvado el alma de Irlanda. Hemos cosechado el primer éxito en el camino a la libertad. Y la libertad llegará. Hasta que esto ocurra, Irlanda pasará por un infierno. Pero nunca volverá a arrodillarse. 3 días después del alzamiento, las autoridades anuncian que Clark, MacDonagh y Pearse han sido ejecutados. En los días posteriores, los fusilamientos continúan. El miércoles 4, Edward Ned Daly, Michael O'Hanrahan, Joseph Mary Plunkett y el hermano menor de Pearse, Willie, se enfrentan a su destino final. El proceso es muy eficiente, si es que podemos llamarlo así. El reo camina por un pasillo hasta el patio de Stonebreakers, con los ojos vendados y una diana blanca prendida en el pecho. 2 filas de tiradores del ejército británico aguardan fuera con sus fusiles, algunos cargados con balas de verdad y otros con cartuchos de fogueo, atentos a la señal visual que indique el momento de disparar. El 5 de mayo, la ejecución del mayor John McBride es presenciada por el padre Augustine. Agarré la mano de John McBride y entré al patio donde 12 hombres esperaban con los fusiles cargados, 6 de rodillas y 6 de pie. McBride se colocó frente a ellos. El oficial pronunció una palabra y John expandió su pecho. Luego, tras una señal silenciosa y una descarga sonora, el cuerpo cayó pesadamente al suelo. El 8 de mayo son ejecutados Con Colbert, Amon Kant, Son Houston y Michael Mallin. Mi querida y adorada esposa, aquí termina para mí el mundo terrenal. He envuelto los gemelos de mi camisa. Guárdalos como recuerdo. El padre Augustine acompaña a Amon Kant en el momento de su ejecución. Amon, con los ojos vendados y el alma humilde, dulce y gentil, es un santo que muere perdonando a sus enemigos y elogiando la bondad de los oficiales. El pelotón de fusilamiento disparó sus armas. Cuando el pobre Khan cayó al suelo, cogí el crucifijo que sostenía entre sus manos y vi que estaba salpicado de sangre. Maquiavelo decía, las malas noticias mejor todas de golpe. Si querían ejecutarlos, lo mejor habría sido terminar con todos en un solo día. Pero en lugar de eso, imponen una censura estricta, creando un proceso que la opinión pública irlandesa asocia con la visión de un reguero de sangre discurriendo lentamente bajo la puerta de una celda. El político irlandés John Dillon, un impetuoso defensor del estatuto autonómico, pronuncia un enfurecido discurso en la Cámara de los Comunes que provoca conmoción e indignación. Su objetivo, la política de castigo del gobierno británico. Están provocando un río de sangre para reprimir la primera rebelión surgida en Irlanda. Los hombres que están siendo ejecutados no son asesinos. Son insurgentes que han librado una batalla limpia y valiente, aunque con métodos equivocados. La creciente presión internacional consigue que numerosos rebeldes, incluidos 3 de sus líderes, Eamon de Valera, la condesa Markievicz y W.T. Cosgrave, sean borrados de la lista de ejecuciones. Pero para los otros 2 signatarios de la proclamación no habrá misericordia. El 11 de mayo, James Connolly y Son McDiarmid son juzgados y condenados a muerte. Mis queridos hermanos y hermanas, me gustaría veros por última vez. Nuestra causa ha sido regada con la sangre de los mejores hombres que han pisado esta tierra sagrada. Me siento orgulloso de haber luchado junto a ellos y afronto mi muerte con satisfacción. Muero para que la nación irlandesa pueda vivir. Adiós, Son.
James Connolly permanece en el área médica del castillo de Dublín, donde fue ingresado tras el alzamiento. Alrededor de medianoche, su esposa Lily y su hija Dora se acercan a visitarlo. Cuando estuvimos listas, salimos al portal, donde nos esperaba un camión del ejército, y bajamos por la calle O'Connell. Seguía oliendo a quemado, aquel horrible olor de los incendios. Cuando nos sentamos junto a mi padre, él nos dijo: «Bueno, Lily, supongo que sabes lo que esto significa». Ella dijo: «No digas eso», y él contestó: «Sí, Lily». Ella rompió a llorar y exclamó entre lágrimas: «Pero tu vida es preciosa, James, es algo precioso». Él contestó: «¿No ha sido una vida maravillosa y no es este un buen final?». Ella siguió llorando y entonces él le dijo: «No llores, por favor, o me acobardarás». Así que ella intentó controlarse, y yo también. Él empezó entonces a planificar nuestra vida para cuando llegara el momento en que ya no estuviera. Luego nos dijeron que nos teníamos que ir, que lo iban a fusilar al amanecer. El 12 de mayo, James Connolly y Son McDiarmid se convierten en los dos últimos líderes fusilados. El padre Aloysius, que estuvo con él hasta el final, nos contó que antes de morir le preguntó si quería dedicar una oración a los hombres que iban a fusilarlo. Y que él contestó: «Rezaré por todos los valientes que cumplen con su deber». Tras realizarse el primer disparo y romperse la primera ventana el lunes de Pascua, muchos culparon al Sinn Féin. Y aunque el Sinn Féin no participó en la rebelión, esta pasó a ser conocida como la rebelión del Sinn Féin. Mi corazón estaba con ellos y mi mente contra ellos. ¿Cómo le afectaron aquellas ejecuciones? Como a todo el mundo, me pusieron de su lado. Me convertí en un político proirlandés desde ese mismo día. La violencia modifica las posiciones, y cuando muchos irlandeses de a pie, contrarios a la rebelión, deben decidir con quién simpatiza, no lo hacen con los pelotones de fusilamiento británicos, sino con la gente que comparte su misma sangre. Había una simpatía latente por el alzamiento de 1916, o al menos por el esfuerzo rebelde. Fracasó militarmente, pero lo hizo de una forma tan dramática que casi podríamos calificarlo, recordando los orígenes de Pearse, como una gran obra de teatro. Una obra en la que los perdedores mueren. Pero la forma en que mueren y el rastro que dejan tras de sí grabará una huella indeleble en el alma de los irlandeses. Los rebeldes comenzaron a ser vistos de forma diferente. Muchos de sus compatriotas empezaron a admirar su valor, heroísmo y sacrificio, lo que les llevó a intentar comprender qué les condujo a ese extremismo, cuando estaba claro que la victoria era imposible. En los meses posteriores al alzamiento, la iconografía popular que rodea a las figuras rebeldes más significadas es muy católica. A pesar de que algunos eran agnósticos o habían tenido graves problemas con la Iglesia debido a su fenianismo, o eran, de hecho, protestantes. Es como si todos ellos, de manera retrospectiva, hubieran sufrido una conversión post-mortem al catolicismo. Las rebeliones anteriores habían sido mal vistas porque contaban con demasiados protestantes, pero el alzamiento de 1916 tuvo un aroma muy católico. Quedó acuñado como una rebelión católica, y los unionistas tomaron buena nota de ello. Cinco semanas después de las ejecuciones, otro grupo de irlandeses se prepara para la batalla, esta vez en el frente occidental.
La 36ª División Ulster, partidarios de la Unión, desea luchar por el rey y por su país. El alzamiento de 1916 es considerado por los unionistas de Belfast profundamente desleal. El 1 de julio, en la batalla del Somme, 5.000 soldados del Ulster mueren o resultan heridos. Hay una luctuosa simetría entre el sacrificio de los rebeldes de 1916 y el de los miembros de la 36ª División durante el primer día de la batalla del Somme. Si los rebeldes de Dublín se ofrecieron como voluntarios para luchar por la implantación de una república, lo mismo hicieron los soldados de la 36ª División. En su sacrificio en el Somme, parecía estar implícito algo similar. Estaban dispuestos a morir por su patria, por centenares e incluso por miles. Por Dios, por el Ulster, por el Reino Unido, por el Imperio, pero tal vez no por Irlanda. El sacrificio de los voluntarios del Ulster en la sangrienta batalla del Somme es un símbolo y una imagen del corazón de la región del Ulster, que late al mismo ritmo que el corazón del imperio. Pero para Irlanda, esta batalla no solo significa la pérdida de miles de voluntarios del norte, también significa el sacrificio de voluntarios irlandeses y nacionalistas católicos. Los unionistas y los nacionalistas tienen ahora fechas fundacionales de sacrificio alternativas con las que configurar sus respectivos futuros. En agosto ya han sido ejecutados 15 rebeldes. En Londres, Sir Roger Casement, detenido por conspirar con Alemania para importar armas destinadas al alzamiento, se enfrenta ahora a los tribunales. Casement estaba muy comprometido, como irlandés y como caballero, y era probable que fuera acusado de alta traición. Pese al temor de que su publicitado juicio pueda crear otro mártir para la causa independentista, Casement es declarado culpable de traición y ahorcado en la cárcel londinense de Pentonville el 3 de agosto de 1916. Si muero como es mi destino, mañana por la mañana me reuniré con muchos hombres buenos y valientes. Son los británicos, y no yo, los traidores. He sido derrotado, pero continúo invicto. Roger Casement. Su muerte pone fin a las ejecuciones y marca también un principio. Las ejecuciones hicieron un gran daño político, pero la detención de mucha gente corriente hizo al menos tanto daño y contribuyó a la difusión del mensaje. Unas 3.500 personas fueron detenidas tras el alzamiento, y es evidente que no hubo tantas personas involucradas. Los británicos registraron zonas donde no se había secundado la insurrección e hicieron infinidad de arrestos. Agruparon a gente que no se conocía, que no se había significado y que no tenía nada en común. Y al hacerlo, aumentaron en gran medida la nueva clase revolucionaria. Los ingleses manejaron el asunto de una manera muy extraña. Si utilizas la represión, podrás conseguir algún resultado. Pero si apuestas por la conciliación, conseguirás muchos más. Sin embargo, en los años posteriores al alzamiento, tuvimos 6 meses de una cosa y 6 meses de la otra, algo que terminó desquiciando a todo el mundo. A finales de 1916, el 50% de los prisioneros es puesto en libertad y el resto es liberado al año siguiente. En esta atmósfera de fuerte carga emotiva, la antigua promesa de implantar un estatuto autonómico se antoja insuficiente. Solo será aceptada una total autodeterminación que garantice las libertades civiles, la igualdad de oportunidades
y el derecho a perseguir la felicidad y prosperidad de Irlanda, recogido en la Proclamación de 1916. 5 días de violencia parecen haber sido más efectivos que varias décadas de reuniones en Westminster. En las elecciones parlamentarias de 1918, los irlandeses votan de forma aplastante al Sinn Féin, que rechaza el estatuto y aboga por un nacionalismo inflexible. Una tercera parte de sus representantes luchó en el alzamiento de 1916, incluido el líder rebelde Eamon de Valera, que ha ganado su escaño en East Clerk. Por primera vez en la historia de Irlanda, se concede a las mujeres el derecho al sufragio. En el norte, el Partido Unionista es con diferencia el más votado, lo que aumenta aún más la creciente tensión entre los partidarios de ambos bandos. En 1918, la Primera Guerra Mundial toca a su fin. 30.000 irlandeses han perdido la vida combatiendo en el frente. Algunos de los que regresan descubren consternados que muchos de sus compatriotas no valoran su terrible sacrificio. En el norte, más de 16.000 excombatientes se unen a la Policía Especial del Ulster, una fuerza armada creada para combatir la insurgencia. En el sur, los voluntarios irlandeses son rebautizados como Ejército Republicano Irlandés, el IRA original. Una vez más, el país se encuentra ante un precipicio. La historia de Europa tras la Primera Guerra Mundial nos muestra un continente completamente militarizado. Muchos de los grandes experimentos del modernismo, llevados a cabo por poetas, dramaturgos y también por filósofos, son aplastados por la eterna simplificación de la mente militar. La revolución de los poetas es sustituida por un pensamiento mucho más militarista. Una de las grandes incógnitas es cómo habría sido la Irlanda que logró alzarse contra el dominio británico si los revolucionarios culturales como Pearse, MacDonagh, Plunkett o Casement no hubieran sido ejecutados. Lo cierto es que cuando ellos abandonaron la escena, las personas que ocuparon su lugar, como Michael Collins, poseían un carisma muy diferente. El victorioso Sinn Féin se niega a ocupar sus escaños en Westminster. El 21 de enero, sus miembros se reúnen en la llamada Casa de la Mansión de Dublín. Allí crean su propio parlamento, la Dáil o Asamblea Irlandesa, y se autoproclaman el gobierno legítimo de la nueva República de Irlanda. Después de siglos de lucha y descontento, el pueblo irlandés ha votado democráticamente a favor de su derecho al autogobierno. Proclamaron una república. Y el gobierno británico no podía, bajo ningún concepto, aceptar una república a las puertas de su casa. Mientras la Asamblea Irlandesa celebra su primera reunión, en el condado de Tipperary, al suroeste de Dublín, comienzan los primeros combates. Dirigido por Michael Collins, el IRA se embarca en lo que se convertirá, durante 3 años, en una auténtica guerra de independencia. Sus implacables tácticas de guerrilla, fruto de la experiencia del fracasado alzamiento, otorgan a los rebeldes una ventaja inicial sobre los británicos. En 1919, las grandes potencias se reúnen en París para negociar el Tratado de Versalles. El Sinn Féin envía una delegación para impulsar el reconocimiento de su incipiente república, pero sus peticiones no obtienen apoyo entre los líderes internacionales. En mayo de 1919,
Después de fracasar en París en su intento de buscar apoyos para su causa, el gobierno provisional de Irlanda envía a Eamon de Valera a Estados Unidos, donde es recibido con entusiasmo. Durante 2 semanas, el New York Times dio cobertura en primera página al alzamiento de 1916. La comunidad irlandesa del nuevo continente muestra su total apoyo al proceso independentista. Los estadounidenses estaban consternados por lo ocurrido. Muchos comprendieron que aquello era más profundo de lo que parecía a primera vista, de que era algo más que un levantamiento fallido. El alzamiento fue un regalo para los fenianos en Estados Unidos, porque demostró que los irlandeses eran capaces de plantar cara al poder británico, lo que aumentó su confianza a la hora de buscar apoyos y llenó las arcas de su organización, la Clan na Gael. De Valera aprovecha su estancia para contactar con otras corrientes antiimperialistas, especialmente de la India. La existencia en ciudades como Nueva York y San Francisco de comunidades irlandesas e indias facilita el intercambio de ideas sobre los respectivos movimientos revolucionarios. Muchos piensan que la globalización surgió hace 25 años con la aparición de las redes sociales. Pero hubo un fenómeno parecido a principios del siglo XX, propiciado por el incremento del turismo, que creó un sentimiento de solidaridad entre los pueblos del mundo colonial. El alzamiento tiene lugar en 1916 y la Revolución Rusa en 1917. La proximidad de ambas fechas es sorprendente. Lenin observó la modernidad del movimiento y admiró su teatralidad, algo que más tarde invocarían los nacionalistas israelíes. No creo que la estrategia y la metodología del alzamiento fueran consideradas en su tiempo una referencia útil para futuras rebeliones. Fue más bien su escenificación lo que animó a otros a seguir su ejemplo. A comienzos del siglo XX se produce una desestabilización del orden mundial, lo que abre la puerta a nuevas corrientes políticas. El Imperio Británico empieza a reventar por todas sus costuras. Y el alzamiento es una de ellas. Por primera vez desde la Guerra de Independencia estadounidense, 140 años antes, los británicos son desafiados desde el mismo corazón de su imperio. Gandhi no aprueba los métodos de Irlanda. Cuando el Sinn Féin recurre a la violencia, para él deja de ser un modelo en el que fijarse, aunque su postura no es compartida por todo su entorno, ya que el propio Nehru se muestra muy interesado en utilizar a Irlanda como ejemplo. A partir de 1916, el reloj de la civilización empieza a girar. Y durante el resto del siglo, los ecos de un imperio que se resquebraja resuenan en todo el globo. El dominio británico comienza a contraerse hacia sus antiguos territorios en las islas. En 1921, el primer fragmento del imperio está listo para liberarse. Después de 2 años y medio de guerra en Irlanda, la campaña destinada a aplastar la guerrilla del IRA llega a un punto muerto. El Reino Unido propone una tregua. En Londres, los negociadores británicos ofrecen unos términos muy alejados de la república proclamada por los rebeldes en 1916. Irlanda quedará dividida. 6 condados del Ulster, que recibirán el nombre de Irlanda del Norte, podrán seguir perteneciendo al Reino Unido. El resto del territorio recibirá el nombre de Estado Libre Irlandés, pero seguirá manteniendo un juramento de lealtad a la corona británica. Para salvar a su pueblo de las atrocidades de la guerra, la delegación irlandesa firma renuente el tratado. Consciente de cómo será interpretado este gesto, Collins declara:
he firmado mi sentencia de muerte. Muchos en Irlanda, incluido Eamon de Valera, piensan que tan solo una república que gobierne toda la isla podrá honrar el espíritu de 1916, y están dispuestos a afrontar un conflicto armado para defender esa visión. Irlanda se ve abocada a una guerra civil. En mayo de 1923, tras 2 años de amargos enfrentamientos, la guerra civil llega a su fin, despejando el camino para que el Estado Libre de Irlanda, compuesto por 26 condados, ocupe su lugar entre las naciones del mundo. Recuerdo que un 4 de julio tomé un tren de Boston a Nueva York y al llegar la noche vi brillar en el horizonte las luces de los fuegos artificiales, celebrando el nacimiento de los Estados Unidos. Como irlandés que soy, comencé a preguntarme con tristeza por qué nosotros no celebramos el nacimiento de nuestra nación. Podríamos conmemorar el alzamiento de 1916, pero el problema es que aquel acontecimiento desembocó en una guerra civil. En cierto sentido, el nacimiento de nuestra nación se convirtió en un parto fallido y sangriento. El Estado irlandés vino al mundo en la oscuridad y nació cargado de tristeza y con un legado tóxico a cuestas. Durante los años 20, 30 y 40, impera en Irlanda un sentimiento silencioso, aunque a veces no tanto, de que las cosas no marchan como todos esperaban. Y ese sentimiento de desilusión es aún más marcado en aquellos revolucionarios culturales, cuyo testigo fue recogido en 1916 por un sector más radicalizado, al menos en términos políticos, de la Iglesia Católica. En los 20 y los 30, la gente siente que aquella no es la Irlanda imaginada por los poetas y por la que muchos han dado la vida. A partir de 1922, el pueblo empieza a desconfiar de las quimeras y acusa a quienes las defienden de haber provocado la guerra civil. El movimiento pierde una buena parte de su vitalidad. La guerra de la tierra estaba dando sus frutos. Las leyes agrarias habían mejorado, sin prisa pero sin pausa, gracias al traspaso de tierras a los arrendatarios y a la implantación de un sistema de propiedad de pequeños agricultores. En 1922, cuando llega la independencia, los arrendatarios poseen el 75% de la tierra, y ese es el origen de una clase campesina católica conservadora. La sociedad surgida tras la Revolución entronizó a la Iglesia Católica, y la influencia de los altos cargos eclesiásticos en la política fue enorme, lo que propició la prohibición de la contracepción, del divorcio, la censura de ciertos libros, y creó una atmósfera enrarecida que dejó tras de sí toda una generación de radicales desencantados, personas que creían que la liberación del dominio británico vendría acompañada de una liberación a muchos otros niveles. Eamon de Valera, un veterano del alzamiento, se convierte en primer ministro del Estado de Irlanda cuando su partido, el Fianna Fáil, llega al gobierno en 1932. Mientras el espíritu de los mártires sigue siendo invocado en toda Irlanda, de Valera pronuncia un discurso dirigido a la Sociedad de Naciones en el que muestra una nueva actitud llena de buenas intenciones. Para él, el espíritu violento del alzamiento no puede ser el yunque en el que se forje el futuro. Quiero que sepan que en Irlanda deseamos la paz en nuestro país y en todo el mundo.
A pesar de las opiniones que puedan haberse formado a partir de informaciones engañosas, quiero que sepan que nuestra historia es la historia de un pueblo, cuya búsqueda constante ha sido ganarse el derecho a dirigir su propia vida, en paz con sus vecinos y con el mundo. Redefinir el espíritu del alzamiento, convirtiéndolo en un movimiento pacífico, constituye un gesto de insuperable pragmatismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, De Valera gobierna una Irlanda neutral y en paz, sin mantener alianzas con ninguno de los dos bandos. En un panorama de creciente agitación global, Irlanda se muestra cada vez más estable. La democracia se consolida en Irlanda en las décadas de 1920 y 1930. Durante los años 30, mientras las democracias europeas caen como fichas de dominó, Irlanda conserva sus instituciones y su total adhesión a los valores democráticos. Una estabilidad política que debemos en parte al alzamiento de 1916. En esta hora suprema, la nación irlandesa debe, por su valor, disciplina y por la disposición de sus hijos a sacrificarse por el bien común, demostrarse a sí misma merecedora del augusto destino al que ha sido llamada. En 1966, durante el 50º aniversario del alzamiento de Pascua, el histórico legado violento que el Estado irlandés parece haber enterrado de forma segura, comienza a recuperar su espacio en la conciencia colectiva. En el aniversario celebrado en 1966, glorificamos la mitología del alzamiento. Conmemoramos 1916, menospreciando en parte al resto de las tradiciones. El espíritu del alzamiento se erigió en el símbolo de pureza del nacionalismo irlandés, contaminando al resto de las corrientes ideológicas. Aquellos que salieron a las calles el lunes de Pascua serán recordados para siempre, y sus nombres pasarán a la historia. Necios, necios, necios. Nos han entregado a nuestro feniano muerto. Y mientras tumbas como esta estén en Irlanda, la Irlanda sometida jamás estará en paz. Es una protesta contra la dominación inglesa y el mensaje que Pearse trataba de transmitir. La idea de que morir por Irlanda podía ser más productivo que vivir por ella quedó consagrada después de 1916, un concepto al que siempre se podía recurrir. El gobierno británico no ha tenido, ni podrá tener nunca, ningún derecho sobre Irlanda. James Connolly. A finales de la década de los 60 en Irlanda del Norte, que sigue formando parte del Reino Unido, los católicos son vistos como ciudadanos de segunda clase en una sociedad dominada por los unionistas protestantes. Los continuos agravios convierten al Ulster en una olla a presión que acaba explotando. Lo que comienza siendo un movimiento por los derechos civiles se transforma con rapidez en una guerra de guerrillas. El conflicto de Irlanda del Norte ha comenzado.
Desde finales de los 60 y durante 30 años, el legado del alzamiento y el conflicto de Irlanda del Norte se confunden ideológicamente. ¿Eran la misma lucha? ¿Cuál era el objetivo del IRA provisional y el de los rebeldes de Pascua? ¿Quién dio la orden y quién lo justificó? Todo este malabarismo verbal tuvo que ser desplegado para intentar explicar que eran dos cosas diferentes y que la situación era distinta. Aunque otras personas con una mirada tal vez más lúcida no verán mucha diferencia entre el objetivo del IRA provisional y el ideal soñado por Clark y Pearse en 1916. Era evidente que si los políticos no conmemoraban el alzamiento, el IRA provisional sin duda lo haría. Durante los 70, los 80 y parte de los 90, surge una especie de amnesia, mediante la cual, aunque todos los irlandeses son conscientes de las circunstancias en que nació su nuevo Estado, se intenta suavizar y casi olvidar que el alzamiento de 1916 fue un levantamiento violento. Tanto miedo ha de tener la gente porque exista un grupo de personas que está llevando a cabo una campaña de terror, violencia y asesinatos contra la población civil que todos condenamos. ¿Va a impedirnos ese miedo conmemorar nuestros propios logros? No. Si hacemos eso, estaremos cayendo en la vergüenza más absoluta. Durante el conflicto de Irlanda del Norte, en 30 años de lucha, más de 3.000 personas pierden la vida. Las víctimas superan a las caídas en el alzamiento y la guerra de independencia. Una vez más, los Estados Unidos desempeñan su papel, conduciendo a las partes hacia una solución negociada y un desarme completo. No hay vencedores ni vencidos, pero ambas comunidades comparten el sentimiento de haber conseguido el mayor de los logros: un acuerdo de paz. Irlandeses e irlandesas, declaramos soberano e imperecedero el derecho del pueblo irlandés a la propiedad de Irlanda. La República garantiza las libertades civiles y religiosas y la igualdad de derechos y oportunidades, y declara su resolución de perseguir la felicidad y la prosperidad de toda la nación, abrigando por igual a todos sus hijos. Toda persona que busque el legado del alzamiento de 1916 puede encontrar el legado que quiera. Todos y cada uno podemos encontrar en 1916 el legado que más se adapte a nuestras prioridades, preferencias y prejuicios. Hay toda una variedad de legados diferentes. La proclamación brotó de unas mentes iluminadas por el vívido intelecto de Irlanda. Documentos así son inmortales. La proclamación siempre será utilizada para resaltar el idealismo de aquella generación de republicanos de principios del siglo XX, pero también para despertar un sentimiento de misión incumplida. El espíritu de 1916 renace de vez en cuando como un recordatorio de su potencial aún sin explotar, que podríamos extraer si somos capaces de conectar con él. Siendo muy joven, conocí a un veterano del alzamiento que era químico de profesión. Y me explicó que él lo veía como una forma de poner fin a la tradicional creencia irlandesa en el reino de las hadas. Lo enfocaba en términos racionales, como una forma de modernidad innovadora que no dependería del imperio, sino de la esencia de un pueblo que elaboraría su propia ciencia. Cuando un hombre debe pedir permiso para subsistir en su propia tierra, para tener sus propias ideas y cosechar los frutos de su trabajo, e incluso después de pedirlo, ve cómo todo se le niega, no hay duda de que lo más valiente, sano y auténtico es ser un rebelde. Algunos ven el alzamiento como el momento del gran cambio en la historia de Irlanda. Para otros fue una pieza de teatro orquestada, cuyo libreto fue escrito por Pearse. Para mí significó la pérdida de James Connolly, cuya supervivencia habría transformado la vida de las mujeres y de las clases trabajadoras. Doy las gracias a Dios por permitirme ver el día en que miles de hombres irlandeses
y cientos de mujeres irlandesas salieron dispuestos a apoyar esa verdad y a defenderla con su vida. Alguien me llamó una vez y me preguntó cuándo era nuestro día de la independencia. Tras pensarlo un momento, contesté, debe ser el lunes de Pascua. El lunes de Pascua proclamamos la República. Después vinieron los desacuerdos sobre el estatuto y la guerra civil. Así que para mí, el alzamiento constituye el momento fundacional de nuestro Estado. Hemos hecho lo que debíamos. La gente nos criticará con dureza, pero más adelante nos ensalzará. No sufráis por ello. Consideradlo un sacrificio que Dios nos ha pedido, a mí y a vosotros. La historia, como el profesor recuerda al narrador en la novela de Julian Barnes, El sentido de un final, es mucho más que las mentiras de los vencedores. Es también el autoengaño de los vencidos. Y en cierto sentido, aquellos que se niegan a reconocer la realidad de lo sucedido en 1916 sufren ese tipo de autoengaño. Les cuesta mucho reconocer los frutos cosechados en aquel levantamiento, porque les resulta muy difícil asumir lo que es una realidad brutal, que la violencia a veces funciona. Todo acontecimiento histórico tiene una enorme carga mitológica que forma parte de la creencia popular. El 90% del conocimiento era pura mitología, sustentada por unos cuantos hechos. La población vive de la mitología. Los historiadores ponen un poco de orden después, pero lo que escriben no será leído por mucha gente. Y los mitos continuarán. Seguirán coexistiendo con la historia en un universo alternativo. Yeah.